Emma tenía apenas 2 años y medio cuando comenzó a mostrar comportamientos que desconcertaron profundamente a sus padres. No era un simple juego infantil. Parecía poseer un conocimiento instintivo sobre el cuidado de niños pequeños, como si hubiera acumulado años de experiencia que, obviamente, no podía tener. Tomaba muñecos en brazos con una ternura sorprendente, los acunaba. Les cantaba canciones que nadie en casa le había enseñado con una seriedad impropia para su edad, los llamaba mis bebés. Sus padres al principio sonreían pensando que era una fase pasajera, pero pronto notaron que aquellas actitudes iban acompañadas de afirmaciones extrañas. Comentarios sobre lugares y personas que no formaban parte de su vida presente. El episodio que encendió la alarma ocurrió durante una visita familiar a un centro comercial. Mientras paseaban, Emma se detuvo bruscamente, fijando la vista en dos niños que caminaban con una mujer mayor. Su rostro se iluminó como si reconociera a alguien. Muy querido, sin pedir permiso, corrió hacia ellos con los brazos extendidos, exclamando, «¡Mis hijos!». La madre, sorprendida y avergonzada, intentó apartarla, pero la niña abrazó con fuerza a los dos pequeños, llamándolos por sus nombres David y Micael. Lo desconcertante fue que los nombres eran correctos y que aquellos niños no eran extraños. Resultaron ser los hijos de la hermana de una joven llamada Lisa, una niñera que había muerto en un accidente de coche hacía algunos años. La familia de Lisa quedó atónita. Aquella pequeña desconocida no solo conocía los nombres de los niños, sino que también empezó a contarles anécdotas íntimas como el lugar donde solían esconderse para jugar, el sabor de la limonada que preparaban los veranos y el hecho de que uno de ellos dormía abrazado a una manta azul con un borde deshilachado. Detalles que coincidían perfectamente con los recuerdos que David y Micael guardaban de Lisa, la madre de los niños. Sintió un escalofrío. ¿Cómo podía una niña tan pequeña tener acceso a esa información? Días después, la familia aceptó encontrarse de nuevo, movida por una mezcla de curiosidad y escepticismo. Fue en ese segundo encuentro cuando Emma llevó a todos al patio trasero de la casa de la hermana de Lisa. Señaló un punto concreto, asegurando que allí había un tesoro que ella misma había escondido antes de irse. Intrigados, comenzaron a excavar y, para asombro general, desenterraron una caja metálica oxidada. Dentro había varias cartas, una fotografía doblada y una pulsera que la familia reconoció inmediatamente como perteneciente a Lisa. Nadie recordaba que ese escondite existiera, salvo la propia Lisa, o alguien que hubiera sido ella. A partir de ese momento, el caso llamó la atención del Drive Jim Take, psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia, conocido por sus investigaciones sobre recuerdos de vidas pasadas en niños. Take entrevistó a Emma en múltiples ocasiones, registrando cuidadosamente cada declaración y contrastándola con los testimonios y documentos de la familia de Lisa. Lo más sorprendente fue la precisión con la que la niña describía el día del accidente, el color del coche, la carretera estrecha con una curva peligrosa, la radio encendida con una canción específica y el impacto contra un camión que venía en sentido contrario. Detalles que coincidían con el informe policial y que no habían sido divulgados públicamente. Durante las entrevistas, Emma no solo habló del accidente, sino también de la vida cotidiana de Lisa. Mencionó la escuela infantil donde trabajaba. Describió a compañeros y amigas con una exactitud fotográfica e incluso recordó un libro infantil con una mancha de café en una página. Mancha que efectivamente existía y que la familia había conservado como una anécdota curiosa. Lo más desconcertante era que, para ella, esas memorias no eran ajenas ni distantes. Las narraba como si las hubiera vivido la semana anterior. En una ocasión, durante un paseo por la ciudad, Emma reconoció una panadería y dijo con entusiasmo que allí compraba galletas para sus niños los sábados por la mañana. La madre de Lisa confirmó que ese era un hábito real de su hermana y que siempre compraba el mismo tipo de galletas, de mantequilla y con azúcar espolvoreado. En otra oportunidad,
Al pasar frente a un parque, la niña señaló un banco específico y comentó que allí había llorado una vez porque uno de los niños se había lastimado jugando. La exactitud de las escenas narradas resultaba imposible de atribuir a coincidencias o a información obtenida por terceros. Emma también relató algo profundamente emotivo. Afirmó que, antes de morir, había hecho una oración pidiendo poder volver cuando los niños más me necesitaran. Según la familia, el momento en que Emma apareció en sus vidas coincidía con una etapa difícil para David y Michael, quienes recientemente habían sido abandonados por su padre y atravesaban una situación de gran inestabilidad emocional. La idea de que aquella promesa pudiera haberse cumplido de forma literal conmovió a todos los involucrados. El vínculo que Emma desarrolló con los niños fue inmediato y profundo. No se trataba de un cariño superficial. Era una conexión que parecía trascender el tiempo y la lógica. David y Michael, aunque al principio confundidos, comenzaron a aceptar la presencia de Emma como algo familiar, y no tardaron en tratarla con el mismo afecto con el que habían querido a Lisa. Sus interacciones estaban llenas de gestos y rutinas que coincidían con las de la niñera fallecida. Juegos inventados, canciones cantadas de la misma manera y hasta regaños por travesuras con idénticas expresiones. La investigación de Take se fue volviendo más exhaustiva. Logró documentar más de 200 afirmaciones específicas de Emma que correspondían con datos verificables de la vida de Lisa. Algunas eran triviales, como el perfume que solía usar, y otras altamente significativas, como el hecho de que Lisa había enterrado a su perro en un punto concreto de la finca familiar. Un día, guiados por las indicaciones de la niña, fueron al lugar señalado y, tras cavar, hallaron restos que, según un veterinario, coincidían con los de un perro de tamaño mediano, similar al que la familia había tenido. La capacidad de Emma para recordar con lujo de detalles fue disminuyendo a medida que se acercaba a los 7 años, algo que ella misma había anticipado. Cuando cumpla 7, voy a olvidar, había dicho en varias ocasiones. Y así ocurrió, los recuerdos se fueron desvaneciendo. Aunque el afecto por los niños se mantuvo intacto, que consideró que este patrón coincidía con otros casos documentados de niños que recordaban vidas pasadas, donde la memoria se atenúa conforme avanza la edad. Para la familia de Lisa, la experiencia fue un bálsamo y al mismo tiempo un misterio imposible de resolver por completo. Aunque no todos aceptaban la idea de la reencarnación, la acumulación de pruebas y coincidencias resultaba abrumadora. Para los escépticos, quedaba abierta la pregunta de cómo una niña podía poseer tanta información privada y específica. Para los creyentes, se trataba de una confirmación más de que la vida no termina con la muerte y de que los lazos afectivos pueden atravesar cualquier frontera. En este primer periodo, lo que comenzó como una serie de gestos extraños de una niña pequeña terminó convirtiéndose en uno de los casos más sólidos y documentados dentro del estudio de supuestas memorias de vidas pasadas. Sin importar las creencias personales, la historia de Emma y Lisa dejaba una enseñanza profunda. El amor genuino es capaz de desafiar las leyes del tiempo y la muerte, encontrando caminos para manifestarse incluso en las circunstancias más improbables. Tras el impacto inicial que generaron las afirmaciones de Emma, el Drive Take decidió profundizar en la investigación. Para ello, no solo entrevistó a la niña y a su familia, sino que también recopiló testimonios de vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Lisa y amigos cercanos. Su objetivo era determinar hasta qué punto las declaraciones de Emma podían verificarse y si existía alguna posibilidad real de que hubiera tenido acceso a esa información por vías convencionales. Desde el principio, las conclusiones apuntaban a que no había manera lógica de que la niña conociera tantos detalles privados. Uno de los aspectos que más llamó la atención de Take fue la naturalidad con la que Emma cambiaba entre su identidad actual y la que parecía haber sido su identidad anterior. En momentos de juego o distracción actuaba como cualquier niña de su edad, pero bastaba que alguien mencionara a los niños de Lisa o un objeto relacionado con esa vida pasada para
que su lenguaje, su tono de voz e incluso su postura corporal cambiaran de forma perceptible. A veces hablaba en primera persona como yo, Lisa, y otras se refería a esa vida diciendo cuando yo era ella. Este desdoblamiento, lejos de ser confuso para Emma, parecía perfectamente claro en su mente. En una de las entrevistas grabadas, Tucker le mostró a Emma una serie de fotografías mezcladas. Algunas correspondían a la familia de Lisa, otras eran de personas desconocidas. Sin dudarlo, la niña fue señalando una por una, identificando correctamente a varios parientes, amigos y compañeros de trabajo de Lisa, incluso mencionando apodos que solo se usaban en círculos íntimos. Entre las imágenes había una de una mujer joven con un vestido rojo. Emma la miró con nostalgia y comentó: «Ese fue el vestido que llevé en la boda de mi prima. El que se me rompió en la parte de abajo cuando bailaba». La familia confirmó que aquello había ocurrido y que solo unas pocas personas presentes en la boda lo sabían. Otro momento clave se dio cuando la llevaron a la antigua casa donde Lisa había vivido. Al entrar, Emma se desplazó por las habitaciones con la seguridad de quien recorre un lugar familiar. Señaló una pequeña grieta en la pared del pasillo y dijo que allí había escondido monedas para ahorrar para Navidad. También indicó que en la cocina, detrás de una caja de utensilios, había guardado una libreta con anotaciones sobre gastos y recetas. Ambas cosas fueron encontradas exactamente donde dijo, corroborando una vez más la veracidad de sus recuerdos. El caso comenzó a difundirse discretamente entre círculos académicos interesados en fenómenos de la conciencia. Algunos investigadores expresaron un cauteloso interés, mientras que otros se mostraron abiertamente escépticos. Las críticas más comunes apuntaban a la posibilidad de que la niña hubiera sido influenciada por información filtrada de forma inconsciente a través de conversaciones familiares. Sin embargo, Tucker insistía en que muchos de los datos aportados por Emma eran desconocidos incluso para la propia familia de Lisa hasta que fueron verificados. En una de las sesiones más emotivas, Emma habló sobre los últimos días de Lisa antes del accidente. Describió un sentimiento de preocupación por el bienestar de los niños, un mal presentimiento que la había acompañado durante una semana entera. Sabía que algo malo podía pasar. Dijo con un hilo de voz, pero no pensé que fuera a ser tan rápido. Este tipo de afirmaciones cargadas de emoción y sin signos de que fueran ensayadas impresionaban incluso a los miembros más escépticos del equipo de investigación. También relató un recuerdo muy preciso. Mencionó haber llevado a los niños a un lago para que aprendieran a nadar, recordando que el agua estaba más fría de lo esperado y que uno de los pequeños había llorado. Contó cómo lo envolvió en una toalla y le preparó chocolate caliente para que dejara de temblar. Cuando se consultó a la familia, confirmaron que aquel paseo al lago había ocurrido tal como Emma lo describía y que no existían fotos ni registros que pudieran haber servido como referencia para inventar la historia. Con el paso de los meses, Tucker documentó que las reacciones físicas de Emma también variaban según el recuerdo que evocara. En ocasiones, al hablar del accidente, su respiración se aceleraba y sus manos se cerraban en puños como si reviviera la tensión del momento. Cuando recordaba juegos con los niños, en cambio, su expresión se suavizaba y sus ojos brillaban de alegría. Este componente emocional, coherente con el contenido de sus relatos, fue considerado un indicio más de autenticidad. La repercusión del caso llevó a Tucker a proponer un seguimiento a largo plazo, con el fin de observar la evolución de la memoria de Emma. Durante este tiempo, se registró cómo ciertos recuerdos se mantenían intactos, mientras que otros comenzaban a desvanecerse. Curiosamente, los recuerdos más cargados de afecto parecían resistir más que los detalles triviales. La niña continuaba sintiendo un fuerte apego por los niños, aunque comenzaba a distanciarse de algunos elementos más específicos de la vida de Lisa. En una visita posterior a la familia de Lisa, Emma se mostró confundida al entrar en la habitación, que antes había descrito con lujo de detalles.
Aunque reconocía ciertos objetos, ya no podía recordar exactamente dónde se encontraban o qué historia guardaban. Sin embargo, al abrazar a los niños, su comportamiento seguía siendo el de alguien que los había amado profundamente. Era como si la memoria se borrara, pero el vínculo emocional permaneciera intacto. Este patrón memoria detallada en la primera infancia y posterior desvanecimiento alrededor de los 7 años coincidía con las observaciones de otros casos estudiados por Take y por su predecesor, Eldrive y Ian Stevenson. Ambos habían documentado que, a medida que los niños crecen y se integran más plenamente en su vida actual, los recuerdos de una posible vida pasada tienden a diluirse hasta desaparecer por completo. La historia de Emma no fue la excepción aún. Así, antes de que ese proceso de olvido avanzara demasiado, Emma dejó constancia de decenas de recuerdos que siguieron siendo objeto de análisis. Entre ellos, mencionó un viaje que Lisa había hecho a la ciudad de Savannah para visitar a una amiga enferma. Describió la casa de la amiga, el olor a pan recién horneado en la cocina y un retrato antiguo que colgaba en la pared. Cuando Take viajó a Savannah para verificar, encontró que todo coincidía, incluido el retrato, que representaba a los abuelos de la amiga y que no había sido fotografiado ni mostrado públicamente. Pese a la acumulación de datos verificables, las conclusiones seguían divididas. Para algunos, era un ejemplo contundente de que la conciencia humana podría sobrevivir a la muerte y trasladarse a otro cuerpo. Para otros, el caso era intrigante, pero no necesariamente prueba de reencarnación, pudiendo existir explicaciones alternativas aún no comprendidas. Take, fiel a su enfoque científico, evitaba afirmaciones categóricas. Su interés residía más en documentar el fenómeno que en imponer una interpretación definitiva. En el plano personal, la historia transformó profundamente a las familias involucradas. Los padres de Emma, inicialmente confundidos y reacios a aceptar la posibilidad de una vida pasada, terminaron adoptando una postura más abierta. La familia de Lisa, por su parte, encontró consuelo en la idea de que parte de ella seguía presente, cuidando de los niños de una forma distinta, pero igualmente protectora. Los encuentros entre ambas familias se hicieron frecuentes y Emma pasó a formar parte de la vida de David y Michael como una amiga muy especial así. Lo que comenzó como un conjunto de comportamientos extraños en una niña pequeña terminó por tejer lazos duraderos entre personas que, de otro modo, jamás se habrían conocido. El caso siguió siendo un referente en los estudios de Take, no solo por la cantidad de datos confirmados, sino también por la intensidad del vínculo afectivo que lo sustentaba. Y aunque el misterio permanezca, la historia de Emma y Lisa continúa siendo relatada como una de las más notables dentro del campo de las supuestas memorias de vidas anteriores. Con el paso del tiempo, Emma comenzó a integrarse plenamente en su entorno actual, la escuela. Los nuevos amigos y las experiencias cotidianas fueron ocupando el lugar que antes tenían las vivencias ligadas a Lisa. Aunque todavía conservaba ciertos recuerdos, ya no los mencionaba con la misma frecuencia ni con el mismo detalle. Sin embargo, en contadas ocasiones, algo tan simple como un olor, una canción o un objeto específico bastaba para que reviviera un momento de su vida anterior con sorprendente claridad. Uno de esos episodios ocurrió durante una excursión escolar. Mientras caminaban por una feria artesanal, Emma se detuvo de golpe frente a un puesto que vendía joyas hechas a mano. Tomó en sus manos un colgante con forma de hoja, sin dudarlo. Dijo, yo tenía uno igual, lo compré en un viaje y lo usaba casi todos los días. Luego añadió que lo había perdido durante una mudanza. Cuando la familia de Lisa fue consultada, confirmaron que efectivamente había poseído un colgante idéntico y que había desaparecido justo antes de cambiarse de casa. Nadie, fuera del círculo íntimo, conocía ese detalle. En otra ocasión, durante una reunión familiar, Emma escuchó de fondo una canción antigua en la radio.
Su rostro cambió inmediatamente y empezó a tararearla como si la conociera de memoria. Cuando le preguntaron, dijo que solía cantarla en la cocina mientras preparaba la cena para sus hijos, describiendo incluso la vieja radio que utilizaba Lisa. Con un pequeño rasguño en la parte lateral, la descripción coincidía perfectamente con la radio que aún conservaba la familia. El Drive Take documentó meticulosamente estos nuevos incidentes, subrayando que, aunque los recuerdos espontáneos eran menos frecuentes, mantenían la misma coherencia y precisión que en los primeros encuentros. Además, observó que las reacciones emocionales de Emma seguían siendo tan intensas como antes, especialmente cuando los recuerdos estaban asociados a momentos de afecto o a relaciones significativas. En el ámbito académico, el caso fue presentado en conferencias y discutido en publicaciones especializadas. Algunos investigadores propusieron teorías alternativas, como la criptomnesia, un fenómeno en el que recuerdos olvidados o información recibida inconscientemente resurgen sin que la persona sea consciente de su origen. Sin embargo, esta explicación encontraba dificultades para justificar cómo Emma poseía datos que jamás habían sido registrados públicamente ni transmitidos por familiares. Otros intentaron abordarlo desde la perspectiva de la memoria genética, aunque esta teoría no contaba con respaldo empírico suficiente para casos tan específicos y detallados. A pesar de las controversias, el caso de Emma se convirtió en un punto de referencia para estudios posteriores. Inspiró a otros investigadores a buscar patrones comunes entre niños que afirmaban recordar vidas pasadas, como la aparición temprana de las memorias, la coherencia narrativa, la confirmación independiente de los datos y el desvanecimiento progresivo de los recuerdos hacia la edad escolar. En este sentido, Emma representaba un ejemplo casi de manual. La relación entre las dos familias continuó fortaleciéndose. David y Michael, que al principio habían mirado la situación con una mezcla de incredulidad y cautela, terminaron aceptando a Emma como una presencia positiva y protectora en sus vidas. Para ellos, no se trataba únicamente de una coincidencia misteriosa, sino de la oportunidad de mantener un lazo con su madre a través de gestos, palabras y miradas que les resultaban profundamente familiares. Incluso compartieron con ella fotografías, cartas y objetos personales de Lisa, que Emma observaba con una mezcla de alegría y melancolía. Hubo un momento particularmente conmovedor cuando Emma, al sostener una bufanda que había pertenecido a Lisa, la acercó a su rostro y dijo: «Esta todavía huele a mi perfume». No era solo la frase lo que impresionó a los presentes, sino la emoción palpable con la que la pronunció. La bufanda, según confirmó la familia, no había sido lavada desde la última vez que Lisa la usó y conservaba un leve aroma que para ellos también evocaba su recuerdo. Conforme la niña crecía, el interés mediático comenzó a disminuir. La familia optó por proteger su privacidad, evitando entrevistas y exposiciones innecesarias. El Drive Take continuó en contacto, pero las sesiones se volvieron más esporádicas, aunque su investigación se centraba en registrar todos los datos posibles. También comprendía la importancia de permitir que Emma viviera su infancia sin la constante presión de tener que explicar su experiencia. En uno de los últimos encuentros documentados, Emma confesó que a veces ya no estaba segura de si los recuerdos eran suyos o si los había soñado. Este reconocimiento no debilitaba el caso, sino que lo situaba dentro del patrón esperado de desvanecimiento. Para Take, era una señal de que Emma estaba completando la transición hacia una identidad plenamente anclada en su vida presente, dejando atrás la anterior sin perder completamente la conexión emocional. El cierre oficial del estudio no implicó el fin del vínculo. A lo largo de los años, las dos familias mantuvieron un contacto afectuoso, celebrando juntos fechas especiales y compartiendo noticias importantes. En las reuniones, aunque Emma ya no recordaba muchos detalles concretos, seguía mostrando una afinidad natural con los niños, como si algo en lo más profundo de su ser reconociera un lazo que no podía explicarse solo por la convivencia. Para el Drive Take,
El caso de Emma fue uno de los más completos y emocionalmente intensos que tuvo. La oportunidad de estudiar, no solo por la cantidad de datos verificables, sino por la profundidad humana de la experiencia. Su postura final fue de prudente apertura, no podía afirmar de manera categórica que se tratara de reencarnación. Pero tampoco encontraba una explicación convencional que justificara la totalidad de los hechos. En su opinión, la historia de Emma demostraba que aún desconocemos mucho sobre la naturaleza de la conciencia y la memoria, a nivel personal. Emma creció rodeada de cariño y comprensión. Aunque la mayor parte de sus recuerdos de Lisa se desvanecieron, conservó una sensibilidad especial hacia los demás y una madurez emocional que sus profesores y amigos notaban. Nunca negó su experiencia, pero tampoco la convirtió en el eje de su identidad. Para ella, era como un sueño vivido con una intensidad particular, un capítulo extraño y misterioso que, sin saber cómo, formaba parte de su vida con los años. Decidió estudiar psicología, motivada en parte por el deseo de entender mejor lo que le había ocurrido. Su interés se centró en la memoria y los procesos de la mente. Aunque nunca dejó de leer sobre fenómenos que escapaban a las explicaciones tradicionales, en entrevistas ocasionales que aceptaba solo en contextos académicos, insistía en que no buscaba convencer a nadie, sino compartir lo que había vivido para que cada persona sacara sus propias conclusiones. El legado de su caso sigue presente en la literatura especializada. Muchos lo citan como un ejemplo de investigación rigurosa en un campo que, por su naturaleza, suele verse envuelto en especulación y falta de pruebas sólidas. Para quienes lo conocieron de cerca. Más allá del debate científico, la historia de Emma y Lisa fue, sobre todo, una historia de amor, pérdida y conexión más allá del tiempo. Hoy, el recuerdo de esos primeros años sigue vivo en las personas que formaron parte de la experiencia. La familia de Lisa aún conserva cartas y grabaciones de las entrevistas, y a veces, al escucharlas, sienten que aquella voz infantil todavía guarda ecos de su ser querido. Emma, por su parte, mira hacia atrás con gratitud por haber sido escuchada y acompañada, consciente de que su historia ha tocado la vida de muchas personas, incluso de aquellas que jamás conoció, y así, entre la certeza de lo vivido y el misterio de lo inexplicable. El caso de Emma queda como un testimonio de que, tal vez, la conciencia humana tenga caminos que aún no comprendemos. Quizá no podamos afirmar con seguridad que exista la reencarnación, pero sí que hay experiencias que desafían nuestras nociones más básicas sobre la vida y la muerte, invitándonos a mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a considerar que, en este vasto universo, todavía hay mucho por descubrir.